Hola, Dios te bendiga. De nuevo, a partir de hoy empezamos de nuevo con esos temas hermosos que el Señor trae a nuestro corazón, que el Señor pone en nuestras vidas para que compartamos los unos con los otros, porque a eso hemos sido llamados, a eso el Señor nos ha llamado, a que hablemos de su palabra, a que hablemos de sus maravillas, para que Él sea glorificado, para que su nombre sea glorificado, para que todos vean que hay un Dios vivo que no cambia, un hacedor de maravillas, el Rey más hermoso que es nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a hablar de la historia de Naamán. Naamán era un general del ejército de Siria. Dice la palabra de Dios que era un hombre muy importante. Y el hombre tenía lepra. Resulta que trajeron de las personas que trajeron cautivas de Israel a Siria, había una muchacha que servía a la esposa de Naamán. Y esta muchacha le dijo a su señora, a la esposa de Naamán, le dijo que su amo, que su jefe, podía ir a Israel y que allá había un profeta de Dios que podía sanarle. Y su esposa se lo contó a Naamán. Su esposa le dijo a Naamán lo que la muchacha había dicho. Así que Naamán fue donde el rey de Siria y le contó lo que la muchacha de Israel le había dicho. Así que el rey de Siria mandó a Naamán al rey de Israel con cartas diciéndole que ahí mandaba a su siervo para que le sanara de su lepra. Cuando Naamán llegó a donde el rey de Israel, dice que el rey de Israel se rasgó sus ropas y dijo: ¿quién soy yo? ¿Acaso soy yo Dios que pueda matar o pueda dar vida o que pueda sanar? Te lo estoy contando en mis palabras, te lo estoy parafraseando. Y entonces dice que cuando Eliseo, el profeta de Dios, escuchó que el rey había rasgado sus ropas, le mandó a decir que había profeta de Dios ahí, que lo mandara a él para que supieran que había profeta de Dios. Así que el rey de Israel mandó a Naamán, el siervo, el soldado, el general del ejército del rey de Siria. El rey de Israel lo mandó al profeta de Dios, que era Eliseo en ese tiempo, lo mandó a Samaria. Él estaba en Samaria. Así que el Naamán fue en búsqueda del profeta de Dios, que lo iba a sanar de su lepra. Y aconteció que Eliseo, el profeta, le mandó a decir a Naamán: ve al Jordán y sumérgete 7 veces y serás sanado. Y dice que Naamán sintió mucha rabia, dice que sintió mucha enojo, porque él pensó que iba a ser diferente. Seguramente Naamán, como era un hombre muy respetado en su tierra, imaginó que tal vez iba a pasar lo mismo, que el profeta iba a venir a él, como él dijo, pensé que vendría y que invocaría el nombre de su Dios y que sanaría la parte que está leprosa. Entonces él pensó que iba a ser así. Él propuso en su mente algo, se ideó en su mente algo y pensó que iba a ser como él pensaba. Pero no fue así, porque Dios ya le había dicho al profeta cómo lo iba a sanar y en qué río. Aún así, él sintió tanta rabia, él se fue caminando, aun cuando sabía que iba a ser sanado, que iba a ser limpiado, se fue caminando y se fue bien molesto. Y decía, nombró 7 ríos más, decía: estos no son mejores, a lo mejor eran más limpios o qué sé yo, estaban mejor ubicados, no sé, o estarían más cerca. Pero se fue hablando de eso, de que los otros eran mejores, que por qué tenía que ser a ese. Y uno de sus siervos le dijo: pero si es por algo bueno, es por tu sanidad, ¿por qué te molesta? ¿Por qué te enojas? Si es algo bueno. Aún así él fue.
enojado y todo, él fue y lo hizo en el río a donde lo había mandado Eliseo. Y pasó que cuando se sumergió las 7 veces, dice que su piel quedó limpia como la de un bebé. Y esa es la palabra que el Señor quiere poner hoy en nuestro corazón. Nosotros muchas veces ponemos en nuestra mente la idea de cómo queremos que Dios haga las cosas. O nosotros hemos venido aprendiendo y nos han implantado humanamente de cómo esperar que Dios obre o de cómo es que Dios obra o ese tipo de cosas. Entonces siempre esperamos que sea así y no puede ser diferente para nosotros. Pero cuando Dios determina que es de una forma, así debe ser, como Él la dijo. Así parezca algo loco, así parezca algo irracional, así parezca algo que no tiene sentido. Cuando Dios determina que una cosa es así, así debe ser. Aunque no nos guste o aunque no le veamos como la forma o como que no lo veamos viable. Y muchas veces eso nos hace salir de la voluntad de Dios. Muchas veces eso hace que como nosotros pensemos, que como ya está establecido por el hombre que sea así, o que como ya está establecido por nosotros que así debe ser, entonces si es de una forma diferente, no nos agrada o no lo obedecemos o pensamos que no es de Dios. Y para esto voy a poner un ejemplo de la iglesia en concreto. La iglesia busca hoy muchos métodos para hacer crecer la iglesia o tiene muchos métodos para poder corregir a su gente o tiene métodos, inventa o busca métodos de cómo predicar para que la palabra llegue a la persona, para que la palabra redarguya a la persona o ese tipo de cosas. Y cuando hay alguna desavenencia en la iglesia o cuando hay algún desacuerdo en la iglesia o cuando alguien piensa que algo está haciendo o en algo está pecando una persona, usan esos métodos que ya traen o que ya han implantado durante años y no pueden pensar que Dios puede cambiar ese método o que el método de Dios desde el inicio nunca fue ese. Entonces la persona en su buena voluntad lo que hace es querer usar ese método y que ya usa y querer solucionarlo todo desde el púlpito. Pero resulta que ya hay un orden establecido por Dios y como dice su palabra. Por eso el Señor ha puso jueces en Israel, porque cada caso en particular necesitaba tener un cuidado especial y solucionarlo particularmente. De lo contrario, entonces, lo que hubiera hecho, digamos, Moisés, sería pararse ante la gente y decir, de esta manera, con una sola palabra, se van a arreglar todas las desavenencias o problemas que tiene cada uno. Pero por eso el Señor puso jueces, permitió que se pusieran jueces para que la carga no fuera sobre una sola persona, que era Moisés, y además para que cada caso fuera tratado en particular. Ya si el caso era demasiado grave, tendrían que venir a Moisés, pero ya se habían delegado los jueces para eso. Entonces, cuando nosotros determinamos que desde el púlpito con una sola palabra se puede arreglar el pecado sin tener la certeza que ese es un pecado que se está cometiendo, sino simplemente porque alguien lo dijo o porque es una sospecha, y se lanza la palabra simplemente a ver cuál es la reacción de la persona, estamos cometiendo dos errores muy grandes. El primero es desobedecer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que si vemos que una persona está pecando, lo mejor que podemos hacer es ir y hablar con el hermano, ir y decirle lo que está aconteciendo, lo que está sucediendo y corregir al hermano. Y la otra, que es muy delicada, mucho más aún, es que se está incurriendo en adivinación. ¿Por qué?
Porque si tú tienes una sospecha o alguien te hizo un comentario de que esta persona pecó o de que esta persona falló de esta manera, la palabra de Dios dice que nosotros los espirituales debemos restaurar a la persona, ir y restaurarla en amor y en paciencia, no buscarlo. Entonces, cuando nosotros sospechamos o nos traen un chisme y no tenemos la certeza, y lo que hacemos es lanzar la palabra desde el púlpito a ver qué cara hace la persona para ver si sí está incurriendo en eso, estamos cayendo en adivinación. Y las dos cosas son muy delicadas delante de Dios, son demasiado delicadas delante de Dios, diría yo. Entonces, puede que sea una buena intención de la persona, puede que la persona que esté dirigiendo esta iglesia o estas iglesias tengan buena intención, pero el problema no es la intención, el problema es que ya hay un orden establecido, ya hay algo que Dios determinó. Y algo que yo amo mucho de la palabra y de lo que decía Cristo es, escrito está. Y si Dios dejó su palabra, es para eso, para guiarnos a solucionar las cosas de la forma más sencilla, que es la palabra, ya está escrito. Por eso Dios dejó su palabra para que solucionemos cada situación o cada problema de acuerdo y conforme a cómo está la palabra de Dios. Porque de esa manera no va a tomar mucho tiempo en solucionar un problema, sino que se va a solucionar de inmediato, sino que también no vamos a estar ofendiendo a Dios, y también no vamos a herir a las personas, porque si esas sospechas o esos sentimientos o esos chismes o esas murmuraciones no son verdad, entonces la persona nunca vas a arreglar el corazón de una persona mandando esa palabra desde el púlpito, porque si la persona no está incurriendo en eso, definitivamente solo va a tomar lo que en la situación la persona está pasando. Así que, así como Naamán, aunque Naamán sintió rabia de que no fuera como en la forma en que él quería, aún así, él fue dócil y él obedeció. Él fue y obtuvo su recompensa, que era eso, ser limpio, ser lavado y tener su piel como la de un bebé, dice la Biblia. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros nos apeguemos a su palabra, que nosotros hagamos las cosas conforme a lo que está escrito. Porque si nosotros la hacemos, simplemente la predicamos, pero no la hacemos, no la practicamos, si no somos hacedores de la palabra, entonces de nada va a servir. Y el Señor jamás va a dar crecimiento a una iglesia donde no se establezca la palabra de Dios. Se predica, sí, puedes tener mucha sabiduría, puedes tener mucho conocimiento, mucho estudio, pero si no hay obediencia a la palabra de Dios, entonces no se están guiando las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, sino de acuerdo a nuestro corazón. Y las intenciones, vuelvo, repito, las intenciones pueden ser buenas, pero no son en el orden de Dios. Así que vamos a procurar hacer todo conforme a lo que está escrito. Cristo dijo, porque escrito está. Si escrito está, es porque así debe ser y es el conducto que debemos llevar. Y si estás en un lugar donde no se vive y donde no se obedece la palabra de Dios, lo mejor es que te alejes de ahí y que busques un lugar donde sí se predique, pero que también se aplique, donde no solo seamos oidores, sino que seamos hacedores, porque eso es lo que Dios quiere. Y esto no es para ofender a nadie, esto es un llamado de amor del Señor. El Señor quiere arreglar sus iglesias porque hay altares en los púlpitos, hay altares de idolatría. Y ese altar de idolatría muchas veces es al mismo predicador que piensa que solo tiene la razón y que nadie más la tiene, y cuando recibe una palabra buena la aplica a su vida, pero cuando recibe una palabra mala la aplica
a las ovejitas. Y es bueno cuando recibimos una palabra buena o mala poder examinarnos a nosotros, porque si nosotros no somos dóciles a la palabra de Dios y a lo que Dios ha establecido, entonces nunca vamos a ser una persona confiable ni delante de Dios ni para las demás personas. Una persona que no es dócil para recibir una exhortación, y sin importar de quién venga, si es alguien más grande o alguien más pequeño que él en cuanto a conocimiento de Dios, y no es dócil para aplicar esa palabra a su vida y ver si sí está pasando, no es una persona digna de confiar. ¿Por qué? Porque el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, si yo me dejo llevar por el conocimiento y pienso que la única forma verdadera es como yo pienso y como yo digo, aún contradiciendo la palabra de Dios, entonces tengo un altar de idolatría en el púlpito, porque solo vale lo que yo digo, solo vale lo que yo hago y solo vale mi conocimiento y mi sabiduría. Así que esto es un llamado de amor del Señor, esto es para todos nosotros, porque en algún momento todos lo hemos hecho de muchas maneras, no solo en la iglesia, sino en nuestra vida personal, que queremos forzar la mano de Dios a que Él haga la voluntad de nosotros. Pero la vida cristiana se trata de eso, de que la voluntad del Padre se haga en nosotros, como dice la palabra, que la voluntad de Dios se haga en la tierra así como es en el cielo. Eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros y por eso nos ha puesto a todos, por eso todos somos parte del cuerpo y somos partes diferentes, para que nos ayudemos los unos a los otros, para que nos exhortemos los unos a los otros, para que nos animemos los unos a los otros. No para ver la caída, ni para buscar la caída, ni para dañar a las personas, sino para que nos amemos los unos a los otros y nos soportemos, porque todos somos diferentes, tenemos diferentes caracteres y caracteres. Y esa es la voluntad del Señor, que todos nosotros crezcamos en su conocimiento, que todos nosotros podamos tener un corazón humilde, un corazón sencillo y un corazón humillado delante de Dios. ¿Significa esto que somos perfectos? No, no somos perfectos, pero cuando nosotros rendimos nuestro corazón, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, Él nos va mostrando el camino de Él, su camino santo, su camino vivo y lo que es mejor para nosotros. Y la forma de nosotros encaminarnos en su verdad, en lo que Él quiere para nosotros, es seguir exactamente lo que ya está escrito, porque Cristo lo dijo, escrito está. Que Dios te bendiga. Espero que este mensaje haya tocado tu vida y tu corazón de alguna manera. Yo bendigo tu vida en el nombre de Jesús y espero con todo mi corazón que el Dios poderoso, que el Dios soberano llene tu vida, tu alma, tu cuerpo, que te llene por completo, que cada espacio de ti sea lleno del Espíritu Santo, porque ese es el tesoro más grande para nosotros, la presencia del Señor, el Espíritu Santo, Cristo en nosotros. Ese es el tesoro más grande que debemos cuidar, que debemos atesorar cada día, buscarlo cada día, anhelarlo cada día. Dios te bendiga.